Hoy vamos a aprender a hacer un ataque por fuerza bruta. No se preocupen, esto es solo con fines educacionales. Es solo para que entiendan cómo funciona un ataque por fuerza bruta y con esto poder hacer una contraseña robusta que pueda resistir este tipo de ataques sin ningún problema. Y además de ver cómo hacer estos ataques, también vamos a ver cómo auditar nuestro servicio de SSH y hacerle un hardening completo. Vamos a separar el hardening del SSH en dos partes. Por un lado vamos a ver el software y por otro lado vamos a ver las configuraciones. Por el lado del software me refiero a los protocolos de encriptación o métodos de intercambio de llave que pudieran tener alguna falla de seguridad conocida. Como ese tipo de fallas no las podemos reparar, lo que vamos a hacer es desactivar el uso de estos protocolos. Esto con la finalidad de que ningún atacante pueda hacer uso de un exploit para poder capturar mis llaves o descifrar mi tráfico. Y por el otro lado vamos a ver las configuraciones. Y esto incluye las políticas de uso, la robustez de las passwords y las configuraciones que puede hacer el servicio de SSH para mejorar su seguridad. Esto con la finalidad de que mi máquina pueda aguantar sin ningún problema un ataque por fuerza bruta. Vamos a ver la parte del software y para eso vamos a usar un software de auditoría que se llama SSH Audit y le vamos a dar la IP de nuestro servidor, que es el mismo servidor que instalamos en la guía anterior. ¿Cómo funciona este software de auditoría? Cuando un cliente se conecta con un servidor SSH, ambos muestran cuáles son los protocolos que son compatibles para que puedan negociar y usar los que son compatibles con ambos. Entonces, con esa información que muestra el servidor, este software es capaz de leer todos los protocolos que va a usar y tiene una pequeña base de datos que sabe cuáles son los que tiene con algunos problemas de seguridad conocidos. Vamos a partir desde arriba. Esto es un servidor Alma Linux 9.5 recién instalado. Esto viene por defecto así el SSH y trae todas estas fallas de seguridad el SSH. Por ejemplo, ¿qué encontramos por acá? En los intercambios de llaves tiene un par de protocolos de intercambio de llave que tienen una sospecha de tener un backdoor de la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Hermoso. Entonces, estos hay que sacarlos. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay un algoritmo de intercambio de llaves también que es en Diffie-Hellman, que tiene un módulo de 2048 bits y es considerado débil hoy en día. Por lo tanto, también hay que sacarlo. Lo mismo con este. Este es especialmente crítico porque contiene, al igual que este, SHA-1 y la seguridad de SHA-1 está completamente vulnerada. Cualquier cosa que ocupe este método hay que sacarlo de inmediato. Lo mismo pasa con esto. Tenemos por aquí otro más que tiene sospechas de un backdoor. Por acá tenemos unos métodos de MAC. Este MAC es un método de validar la integridad de mis datos. Y hay tres maneras posibles: hacer la encriptación y MAC, que es el caso de este que me está alegando. Está hacer el MAC y después hacer la encriptación, o encriptar y después hacer el MAC. Y este último es el único aceptable. Por lo tanto, vamos a sacar todo el resto. ¿Qué más encontró? Bueno, estas son un resumen de las recomendaciones que vimos más arriba. Ahora, podríamos buscar cómo desactivar cada uno de estos, ¿cierto? De manera individual en Google, pero este mismo software nos da una hermosa guía de hardening que nos va a facilitar mucho la vida. Y tiene un hardening listo para varias distribuciones. En este caso, como nosotros estamos usando un Alma Linux 9, que es lo mismo que un Red Hat 9, o que un Rocky Linux 9, o incluso que un CentOS 9, o cualquier otra versión que sea un clon de Red Hat, nos va a servir perfecto. Y nos tiene todas las instrucciones aquí: copiar y pegar. Vamos primero a hacer las llaves de nuevo, las llaves RCA, en este caso de 4096 bits, porque la que trae por defecto es de 2048 y es considerada débil hoy en día. Y vamos a
recrear o crear, si es que no existe, este tipo de llave, que esta llave ED es mucho más robusta que la llave RCA, mucho más robusta y mucho más sencilla. Una llave de tipo ED de 256 bits equivale a una RCA de 3000 bits. Es mucha la diferencia, por lo tanto, como el tamaño de la llave es mucho menor, también es mucho más eficiente, es más rápida de usar y en términos de seguridad es muchísimo más alta que la RCA. Y afortunadamente nuestro SSH ahora va a elegir de mayor seguridad a menor seguridad los protocolos que tenga disponibles. Por lo que si yo tengo este tipo de llave, va a usar esta primero, y si del otro lado no está disponible, va a bajar a usar la RCA, pero va a preferir esta. Entonces, estamos conectados arriba ya en mi servidor y vamos a copiar las instrucciones que tengo en mi guía de hardening. Con eso generamos las llaves. Con esto lo que va a hacer es meter esas dos líneas para que lo use el SSH. Si revisamos este archivo donde envía esto, agregó esto al final, que son las llaves que acabamos de crear. Con esto vamos a sacar aquel Diffie-Hellman que nos alegaba en un principio que era inseguro, que es un small, es el que aparecía con la menor cantidad de bits. Y todo el resto de los protocolos que aparecían ahí, o métodos de intercambio de llave con fallas, me deja listo con esto bloquear el uso de estos protocolos. Lo único que hace esto en el fondo es enviar todas estas líneas a este archivo. Finalmente, reiniciamos nuestro servicio de SSH y volvemos a correr la auditoría para ver cómo quedó. Bastante mejor. Entonces con esto damos por securitizado nuestro SSH a nivel de software. Ya no tenemos algoritmos de encriptación con fallas de seguridad conocidas. Por lo tanto, ahora todo el resto de la seguridad recae en las configuraciones que nosotros hagamos y en las políticas de uso que tengamos en nuestro SSH. Vamos a ver entonces la configuración. En la configuración de mi servicio de SSH está NTC SSH shd-config. Y lo primero que vamos a ver es este tema, el puerto. Probablemente van a encontrar o han escuchado muchas veces que hay que cambiarle el puerto al SSH por un tema de seguridad. Y la verdad es que eso no sirve para absolutamente nada. Por polémico que sea, el cambiarle el puerto al SSH solamente trae más problemas que soluciones. Hay un montón de otro software que ocupa el SSH para funcionar. El SFTP, el rsync, el SSHFS, Ansible, etc. Son muchos los servicios que ocupan SSH para funcionar. Y cambiarle el puerto por defecto, lo único que va a realmente generar es un poco de que sea más difícil usar todos estos software. Porque la seguridad, la verdad, no tiene ninguna mejora. Y les voy a mostrar esto con un pequeño ejercicio. Tengo aquí un par de scripts súper sencillos para cambiar el puerto del SSH. Lo único que hace esto es generar un número random. Como eso. La gracia está en que si yo ejecuto esto, no voy a saber en qué puerto está y le va a cambiar el puerto al SSH. Y vamos a ver cómo encontrarlo. Por lo tanto, vamos a ejecutar este cambiar puerto. Con eso ya está listo. Y le tengo tanta fe que incluso me voy a desconectar. Si yo me trato de conectar de nuevo al puerto 22, no puedo. Y vamos a usar un script entonces para detectar el puerto. Y la verdad que es solamente una línea. Esto, el resto es maquillaje, solamente para que me muestre
el tiempo que se demora, lo único que hace esto es un nmap, esa es la línea, no hace nada más que eso. Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a detectar puerto y la IP 192.168.200.100. Listo. Hasta ahí llegó la seguridad de cambiar el puerto. ¿Cuánto se demoró? 17 segundos. Como les decía, cambiar el puerto no sirve para absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a volver el puerto a su puerto por defecto, que es el 22. Y vamos a reiniciar los cambios. Ahora, vamos a ver cómo proteger un poco las conexiones hacia el SSH. Lo ideal es no permitir las conexiones del root, nunca. Pero hay software que ocupa las conexiones del root. Por ejemplo, los software de automatización como Ansible, software de respaldo como Backup PC, entre otros, ocupan todos el SSH como root en la máquina. Por lo tanto, no podemos denegar el root desde todas partes, porque no es práctico en un ambiente de servidores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que el usuario root sí se puede conectar, pero solo desde cierto lugar. Y además de eso, le vamos a prohibir usar la password. Le vamos a decir que tiene que usar una llave. Lo primero que vamos a hacer es agregar a los users. Podemos hacer una low group también si queremos hacer que todo un grupo de usuarios tenga estos mismos permisos. Pero para el ejemplo vamos a hacer con users directamente. Y le voy a decir que solo va a aceptar conexiones desde la dirección IP 10.8.0.0 con máscara 24. Y esta conexión, esta red es mi VPN. Por lo tanto va a permitir que me conecte yo solo desde la VPN. En el caso de ser un servidor y que tenga que autorizar las conexiones de estos software que les mencionaba, lo que hay que poner acá es la dirección de la red donde están esos servidores. Vamos a reiniciar para que tome los cambios y vamos a probar. Esto sucede porque rehicimos las llaves. Ahora sí. Perfecto. Puedo conectarme. Si vemos el log de Secure, aquí está la IP desde la que me estoy conectando. Por eso el servidor me autorizó. Y si yo, por ejemplo, ahora agrego un usuario, nuestro usuario de prueba de siempre, le vamos a dar una contraseña muy básica, solo para la prueba. Vamos a ver el log de nuevo. Le di la password correcta, pero no me deja autenticar porque no estoy en la lista de los usuarios permitidos. Aquí. Si yo ahora agrego mi usuario acá, e intento de nuevo, ahora sí puedo conectarme. Entonces vamos recapitulando.
el usuario root ahora solo se puede conectar desde esa red. Y solo el usuario Orangebox se puede conectar por SSH a esta máquina desde cualquier parte. Vamos cerrando un poco más los accesos. Ahora, si yo comento esta línea y dejo solamente permit root login con esta opción, va a prohibir el uso de la password y va a poder loguearse el usuario root solo con llaves. Para eso, primero voy a generar mi llave ssh-keygen -t rsa -b 4096 para hacer una llave de 4096 bits y lo voy a copiar ssh copy id al usuario root de nuestro servidor. Como dato curioso, este comando de copy id para poder copiar mi llave pública para que la autorice un servidor remoto no soportaba el cambio de puerto hasta hace poco, por lo menos en las distribuciones basadas en Red Hat. Ahí tienen otro problema de cambiar el puerto. Le agregué mi llave, por lo tanto, si yo ahora trato de conectarme como usuario root, debería poder hacerlo. Voy a guardar los cambios y voy a salir. Y ahora, obviamente, con este usuario voy a poder conectarme porque tengo la llave. Pero si trato de hacerlo desde otro usuario que no está esa llave permitida, por ejemplo, desde mi usuario Ferroman en mi máquina, al usuario root, y le doy la password correcta, no puedo hacerlo. Ya que permite las conexiones solamente con llave. ¿Qué estamos haciendo con esto? Solamente los servicios que vienen, en este caso, desde esta red, se pueden conectar al usuario root, pero solo con llave, pues está prohibido el uso de la password para el usuario root. Ahora, todos los equipos de soporte o ustedes mismos que quieran conectarse a esta máquina para hacer algo de manera remota están obligados ahora a usar este usuario. Y ahora, si subimos aún más la seguridad, podemos hacer que solo este usuario en la máquina pueda cambiarse a otros usuarios. Para eso, vamos a hacer una prueba primero. Si me conecto con este usuario Orangebox, puedo pasarme al usuario root dándole la password correcta, obviamente, sin ningún problema. Pero si yo modifico un módulo de PAM del comando su, que ya viene listo, esto dice descomentar la siguiente línea para requerir que el usuario pertenezca al grupo will. Si no pertenece al grupo will, no puedo usar el comando su, por lo tanto no se puede cambiar de usuario. Vamos a descomentar esto. Vamos a ver a qué grupos pertenece mi usuario Orangebox. Pertenece solo al grupo Orangebox. Y si yo ahora me conecto con este usuario y trato de pasarme al usuario root, no puedo hacerlo aunque tenga la clave correcta porque mi usuario no pertenece al grupo will. Vamos a modificar mi usuario, lo vamos a agregar al grupo will como grupo secundario. Aquí está el grupo agregado. Y ahora, si trato de conectarme al usuario root, sí puedo hacerlo. Entonces, recapitulando, para los métodos de conexión hacia el SSH, solamente tenemos permitido el usuario root desde esta dirección. Solamente pueden hacerlo con llave, no con password.
y solamente este usuario puede conectarse desde cualquier parte y además solo ese usuario puede cambiarse a otro usuario dentro de mi máquina. ¿Ya? Con esto, el nivel de seguridad sumado a lo que hicimos de deshabilitar los protocolos que tenían fallas de seguridad es sumamente alto. Otro detalle es que esta máquina de todas maneras va a aceptar conexiones desde afuera, desde la red, si es que esta máquina estuviese conectada a la WAN directamente. Y si se le hace un ataque por fuerza bruta, lo único que va a decir en el usuario root, en este caso, es permiso denegado, tal como si la contraseña estuviera mala. ¿Para qué? Para que el atacante piense que simplemente no ha encontrado la contraseña, aunque lo haya hecho, el sistema no lo va a dejar conectar. Y así él no va a buscar otro método de ataque hacia mi máquina, ya que podría ser un ataque por fuerza bruta por llaves, que es muchísimo más complejo y toma muchísimo más tiempo. Por eso va a preferir tratar de hacerlo a la password de un usuario. Pero si el sistema no le indica que la autentificación por password está desactivada, va a seguir intentando. ¿Cómo pueden ver si la autentificación por password está activa o no? También con Nmap o directamente con el SSH. Si ustedes se conectan y dejan la opción de verbose, aquí me dice cuáles son los métodos de autentificación que están permitidos para esa cuenta en esa máquina. Por lo tanto, me dice que puedo hacer una llave pública, puede ser GSS API o puede ser por contraseña. Normalmente un atacante que va a hacer un ataque por fuerza bruta a mi máquina va a revisar esto antes de para saber si va a perder o no el tiempo. Y si la máquina le dice que puede hacerlo con password, va a tratar de intentar primero con password porque es lo más fácil. Obviamente con estas configuraciones que hicimos, aunque encuentre la password no va a poder conectarse. Por lo tanto, nuestra máquina ya sería muy segura contra ataques de fuerza bruta.